Me encanta porque antes cada oportunidad que el Señor me regala para compartir un domingo, siempre le pregunto al Señor, bueno, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que comparte? ¿De qué quieres que hablemos hoy? Y el Señor fue como muy claro, el Señor cuando es claro es tajante, ponía como en mi corazón eso de, voy a hablarles de victoria, victoria. El Señor me decía, como ponía en mi corazón, como que habla de victoria. Y yo le decía, pero Señor, yo no he visto ninguna persona, ninguna mujer en la Escritura que se llame Victoria. Y yo me decía, no, yo no te estoy hablando de esa victoria, te estoy hablando de triunfo. Te quiero hablar de eso. Y quiero que hables de eso, quiero que compartas de eso. Entonces hoy, esta predicación contiene dos escenarios. Una de victoria y una de un aparente fracaso. Pero nunca con el Señor hay eventos de fracaso. Amén. Con el Señor siempre estamos y vivimos en un triunfo. Amén. Antes de decirles el versículo central de la Escritura el día de hoy, y vamos buscando, vaya a 2 Corintios, y yo le voy diciendo a dónde vamos a llegar. Te voy diciendo ahora, pero una de las características que tenía el apóstol Pablo, igual que nuestro Señor Jesús, el maestro de Galilea, es que frecuentemente utilizaba ejemplos. Y utilizaba ejemplos de la vida real para enseñar una verdad poderosa del Evangelio. El apóstol Pablo tenía esa cualidad. Y cuando ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, todas tienen en algún momento ilustraciones y tienen analogías. Así que para poder entender esta porción de la Biblia que vamos a leer hoy, es importante saber cuál era la analogía a la cual se refería el apóstol Pablo. Porque es la única manera como vamos a hallarle sentido a que eso que está usando el apóstol Pablo tiene un significado. Y que si nosotros no lo entendemos, podemos perder parte de la riqueza que contiene el texto que vamos a leer hoy. Y es sobre lo cual nos vamos a enfocar hoy, para que usted pueda entender a lo que nos ha llamado el Señor y sobre lo cual se está basando la prédica del día de hoy. Quiero que me acompañe en su Biblia, 2 Corintios 2, 14, 16. 2 Corintios 2, 14, 16. Si ya está en su Biblia allí, vamos a leer. Amén. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, ¿cómo, iglesia? Triunfantes. Wow. Y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros, ¿quién es, iglesia? Porque para Dios nosotros somos, ¿qué? El aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y hoy oramos, Señor, y te pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones y nuestras vidas para poder ser efectivos en los lugares donde tú has decidido que estés y efectivos en la vida que tú quieres que vivamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me encanta esto porque cuando tú lees la Escritura, comienza el versículo 14 de esta manera. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. ¿Usted tiene su Biblia allí, la de papel? La de verdad. ¿La profesional la tiene allí? ¿No? Bueno, apenas lee usted el versículo 14, hay una letra. ¿Cuál es? Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo nos lleva triunfantes. ¿Qué letra hay ahí? Y una letrica. ¿Está en sus Biblias? En el primero fue muy fácil, ¿no? ¿No encuentran que hay una B? En la suya
que lo lleva a un pie de página? ¿No? ¿No? Acaban de descubrir algo que los apps entonces de la Biblia les falta, ¿cierto? ¿Se acaban de dar cuenta? Bueno, en la Biblia, cuando usted lleva, hay palabras que tienen unas letricas, ¿cierto? Y esas letricas las llevan a ustedes al pie de página para explicar de alguna manera una alternativa u otra manera como de lo que significaba esa porción o esa palabra. Aquí dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a ¿qué? Triunfantes. Cuando usted va a su pie de página, dice, triunfantes, alt, nos conduce en desfile. Ahora sí, no. Nos conduce como iglesia en desfile victorioso. Es muy importante que usted pueda entender eso, porque de otra manera no puede hallar por qué el apóstol Pablo usa esa analogía. Es muy importante. Dice aquí que nos conduce en desfile victorioso. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Nos lleva triunfantes en un desfile victorioso. Amén. Diga, yo hago parte del desfile victorioso de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Esta ilustración es tomada ¿de dónde? Esta ilustración es tomada de una práctica que en ese entonces todas las campañas militares del ejército romano, ellos terminaban. Si usted ha visto alguna película que haga referencia al ejército de Roma durante el imperio de Roma, se da cuenta que el ejército siempre tenía desfiles triunfales. Cualquier persona que habitara en la capital del imperio en ese entonces, que era Roma, que había tenido en una o muchas ocasiones, que yo sí creo que eran muchas, ocasiones de presenciar alguno de estos acontecimientos de desfiles militares. Seguramente otros habían escuchado de esto, de que era un tremendo espectáculo. Y eso era lo que sucedía con el ejército romano. Tenía un desfile triunfal, y cuando entraba a Roma con un desfile triunfal, era originado ¿de dónde? Pues sencillamente de una victoria. De una victoria. El imperio romano estaba por todas partes, se había expandido por toda Europa, parte de Asia, incluso creo que hasta parte del África había presencia del imperio romano. Así que ¿cuántas batallas libraron ellos? Eran los mejores estrategas militares en ese entonces. Tenían las mejores armas, las mejores capacidades militares, y con eso, por eso fue que pudieron conquistar gran parte de este mundo en este entonces. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo lo sabe. Y el apóstol sabía perfectamente que cuando el ejército ponía fin a alguna rebelión, cuando el ejército romano terminaba una incursión, cuando el ejército romano llegaba y adquiría una victoria, porque había conquistado un pueblo, porque había terminado una gran batalla, una gran campaña, con un triunfo contundente, ¿qué hacía el ejército? El ejército victorioso retornaba a Roma. ¿Y cómo era su entrada a Roma? Entraba en la gran ciudad como un gran espectáculo. Y es donde usted le va a hallar sentido a eso. Y sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Un desfile victorioso. Y dice, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma ¿qué? De Cristo. Cuando usted le pone atención a eso, dirá, ¿qué tiene que ver esto con un desfile victorioso? Todo. Porque el ejército romano, cuando entraba a Roma, mira cómo sucedía esto. Delante del ejército romano iban los sacerdotes. Los sacerdotes, cada uno con su dios, a quien le prendía una fragancia y su incienso. Así que el ejército romano los sacerdotes iban delante del ejército, y ellos llevaban el incienso, el perfume,
iban delante por todas esas avenidas, esas calles importantes. Quiere decir que ese olor fragante era percibido por todas las personas que se encontraban allí. El sacerdote encabezaba la marcha, los sacerdotes encabezaban la marcha. Y en sus recipientes sencillamente tenían incienso, fragancias y perfumes, porque era la manera, una de las maneras como ellos celebraban un buen aroma. Era el perfume de la victoria. Era el perfume del triunfo. Pero ¿qué sucedía a la vez? No solamente iba el ejército romano, iban los sacerdotes, iba el ejército victorioso. ¿Quién iba detrás de este ejército victorioso? Usualmente, a quienes ellos habían apresado. Detrás de ellos venían todos los otros, estaban las tropas victoriosas, y luego detrás de ellos tenían el ejército que habían derrotado. Todos encadenados. Si eran encadenados, ¿eran qué? Esclavos. Y si eran esclavos, ¿cuál era el destino que tenían estos hombres? No propiamente de vida. El ejército romano los esclavizaba, o los ponían, los vendían, o sencillamente los destinaban a ser parte de su circo romano, a ser parte de los gladiadores que peleaban en estos circos. Pero ¿qué tiene que ver eso con el desfile triunfal? Porque cuando tú lees el apóstol Pablo, toca todos estos temas. Y por medio de nosotros esparces por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Quiere decir que era una fragancia que para los que estaban observando el espectáculo, los que estaban con el ejército victorioso, el ejército que había adquirido la victoria, esto era una fragancia de vida, una fragancia de triunfo y una fragancia de victoria. Pero ¿qué significaba esta fragancia y este olor para todas las tropas que habían sido apresadas? Una fragancia de muerte, una fragancia de derrota. Increíble, el mismo olor, ¿o no? La misma fragancia. Por eso dice el apóstol Pablo, y usa la analogía, para unos este aroma es fragancia de vida, para otros es fragancia y aroma de muerte. El mismo olor. Y tú haces parte del ejército de victoria, del desfile victorioso de Cristo. Dios te ha escogido a ti y haces parte del desfile victorioso de Dios. Quiere decir que tú esparces un aroma de victoria donde estés. Un aroma de victoria donde Dios ha decidido ponerte. Así que si no te habías dado cuenta, eso dice la Escritura. La Escritura dice esto. Gracias a Dios que en Cristo siempre, alguna vez, no. En alguna ocasión, no. ¿Cómo dice la Escritura? Siempre. Dígalo conmigo, siempre. Siempre nos lleva triunfantes. Los hijos de Dios, el ejército de Dios, no es un ejército de perdedores. Somos un ejército del desfile victorioso de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aroma que usted esparce es el aroma de Cristo, donde esté. Y es una persona, usted es una persona de victoria. Es una persona de triunfo. Pero esta otra tropa apresada así no lo percibía. No se veían así. Eran esclavos. Y no solamente allí, la procesión terminaba con la última carroza donde iba el comandante. El gran chief, el comandante de todo el ejército. Era el último que llegaba ahí. Y cada uno de los que participaba de la marcha podía sentir el perfume, podía sentir esa fragancia que dejaban estos sacerdotes. Pero esta tenía un significado diferente para quienes lo olían. Por eso dice el apóstol Pablo, para unos
Para los que se salvan es vida, pero para los que se pierden es muerte. Esa es la fragancia. Para todas las tropas romanas, el aroma significaba victoria, pero para el ejército vencido, el mismo olor significaba una muerte inminente. El mismo olor. Así del mismo modo, nuestro Señor Jesús despliega ese perfume. El Señor Jesús despliega ese perfume de su victoria en la sociedad, en los lugares donde estamos, donde nosotros vivimos. ¿Te habías puesto a pensar que tú eres el instrumento de Dios para esparcir esa fragancia? ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que eres el instrumento de Dios que todos van a oler con esa fragancia? Es esa fragancia. Acérquese a la persona que tiene a su lado, si es de su casa, si no, no. Y huélala. ¿Y qué olor percibe en ella? El Señor habla de ese perfume. Y eso no es un perfume solamente de un olor, es un perfume de victoria. Es un perfume de triunfo. ¿Lo habías pensado? Es un perfume de triunfo que lo mantiene siempre, donde estés, como estés, con quien estés. Tienes una fragancia de Cristo en ti. Y eso solamente representa que estás en el desfile. Me encanta esto. Estás en el desfile victorioso del ejército de Dios, esparciendo la fragancia y el perfume de nuestro Señor Jesucristo alrededor y en todos los lugares donde estés. ¿Has perdido la fragancia? No es porque haya desaparecido, es porque de alguna manera la has tapado. Pero la fragancia siempre ha estado ahí, porque esta fragancia no es tuya, es Cristo. Es Cristo en ti. Somos nosotros, somos su iglesia. Somos nosotros los que despedimos ese aroma y ese perfume de triunfo. Y cuando tú tienes ese perfume de triunfo, algunas personas que te rodeen, que se encuentran alrededor tuyo, van a percibir ese olor. Jesús es victoria, su fragancia es victoria. Pero si para unos el perfume de Cristo es vida y victoria, para otros la cruz de Cristo solamente significa muerte. Muerte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para unos es vida y para otros es muerte. Muerte inminente espiritual. Sea cual sea la realidad, somos nosotros testigos del triunfo de nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que despedir aroma, un aroma santo. El Señor nos ha llamado a que santos. Cuando escogemos vivir la clase de vida que el Señor quiere que vivamos, a la que hemos sido llamados, tu aroma va a ser diferente. Y vas a lograr que otros vean al Mesías en tus palabras. Vas a lograr que otros vean al Mesías en tus gestos, en tus actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestras obras. Así que la marcha triunfal de Cristo no es algo que está reservado para el futuro. Es algo que estamos viviendo ya. Es algo que no se convirtió en una promesa y que algún día vas a alcanzar. Es algo que es evidente ya. Es una realidad que es visible para todos en los lugares donde te encuentras, donde la iglesia sigue avanzando victoriosa sobre las tinieblas. Es porque la iglesia victoriosa que avanza sobre las tinieblas tiene la fragancia y el aroma de Cristo en el lugar donde el Señor la ha puesto. Entonces, si recapitulamos esto,
Porque hoy vamos a ver dos escenarios. Ese es el primer escenario. Y es muy importante que usted tenga esa convicción de que hace parte del ejército victorioso de Dios. Usted está en el desfile de victoria de Dios. Es con la fragancia y el aroma de nuestro Señor Jesucristo en usted. Y el Señor dice que siempre nos llevará como triunfantes. ¿Cómo, iglesia? Triunfantes. Ahora vamos a esta otra escena. Quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia, a Josué 7:10. Ya estamos, entonces ya estoy hablando con una iglesia. Gracias, Señor, porque hago parte del desfile victorioso de Dios. Amén. Ya estamos todos allí. Ahora piensa en esto. Muchas veces pensamos, iglesia, que nuestras derrotas son mucho más serias para nosotros que para el Señor. ¿Por qué le digo eso? Si el Señor acaba de decir que tú haces parte del desfile victorioso de Dios, amén, y que hacemos parte del desfile del triunfo de Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos ese aroma, ¿por qué muchas veces creemos que nuestras derrotas son más importantes para nosotros que para Dios? Creemos que mi problema y mi derrota es más complicado, es más difícil, es mucho más serio lo que estoy viviendo que para nuestro Señor. Y no es verdad. Mira, si tú te detienes un segundo y piensas en esto, nosotros, los seres humanos, no hemos sido preparados, no fuimos diseñados para vivir en el fracaso. Amén. Dios no nos diseñó así. No somos diseñados para vivir en el fracaso. Y adicional a esto, vivimos en una cultura, iglesia, que lo único que demanda es avanzar de victoria en victoria. Vivimos en una cultura donde todo es exitoso el que triunfa, ¿cierto? Y esa es la cultura en que vivimos, no la podemos cambiar. El fracaso no está concebido. Si caes, tienes que avanzar. Si caes, tienes que cambiar tu vida o moverte. Pero cuando ocasionalmente nosotros experimentamos una derrota, porque eso sucede, puedes experimentar derrota en algún momento, puedes experimentar una caída en algún momento, en proyectos, en situaciones personales, en situaciones familiares, incluso en situaciones familiares y ministeriales, puedes experimentar una derrota. ¿Sabes qué es lo primero que nos afecta? Nuestra autoestima. No hay nada que se afecte más en la derrota que la autoestima. Y la autoestima es cómo me veo. A ver, vamos así, pastor. Volvamos nuevamente al inicio. Haces parte del desfile victorioso de Dios. Amén. Dios dice que siempre te lleva como triunfante. Amén. Pero ¿qué sucede entonces en otros casos? ¿Por qué cuando experimento una derrota en algo, por qué mi autoestima se ve afectada? ¿Por qué fácilmente me envuelvo? Pareciera que me envolviera en una nube de desánimo. Pareciera que una nube de desánimo y pesimismo es la que me está envolviendo. Vuelvo, otra vez aquí. Yo hago parte del ejército triunfante de Dios, del ejército victorioso. Estoy en el desfile triunfante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, volvamos entonces a otra parte. Entonces, ¿qué pasa con la derrota? A ver, o estoy o no estoy. O experimento una cosa o estoy viviendo en la otra. Eso es lo que quería poder presentarles hoy. Y que podamos entender. Y mira que hay un ejemplo increíble y es este. Acompáñenme a Josué 7:10. ¿Están allí? ¿Todos? Vamos a leerlo y seguimos con esta predicación. Y el Señor le contestó, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo el Señor a Josué? Dígalo usted convencido. Levántate. ¿Qué haces allí postrado? Se lo voy a volver a decir. Levántate. Dígalo conmigo. Levántate. Fuerte. Levántate. Levántate. ¿Qué haces allí postrado? ¿Qué haces allí postrado? Mira lo que sucede en esta escena, en este episodio de la Biblia. Los israelitas acababan de tener un triunfo, mejor dicho, un tremendo triunfo que Dios les había dado. Los israelitas habían derrotado y habían destruido las murallas de Jericó. La indestructible fortaleza de Jericó había sido tomada por los israelitas. ¿Recuerdan ese episodio? La caída de las murallas de Jericó. Y si ellos se habían lanzado muy confiados, Jesucristo, el Señor les había dicho a ellos que era la tierra que conquistarían naciones y llegarían a la tierra prometida. Esa era su tierra prometida. Y su primera batalla, la primera batalla que ellos enfrentan es Jericó. Y toman ventaja de Jericó. Pero ellos quedaron muy confiados porque decían, wow, el Señor nos ha concedido esta victoria, así que se lanzaron muy confiados a conquistar un pueblito que era no era ni la 10ª parte del tamaño de Jericó. Y este pueblito sencillamente es el que ellos deciden en sus fuerzas, sin consultarle a Dios. Vamos a tomar este pueblito y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a mandar esta cantidad de soldados y tranquilo que esto es pan comido. ¿Saben qué nos enseña la Escritura con esto? Que somos muy rápidos para adueñarnos de victorias que únicamente el Señor nos ha concedido. Las victorias nos las da Dios. Haces parte del desfile, del triunfo de Dios por los méritos de Cristo, no son los tuyos. El aroma que expides y que los demás perciben en ti no es el tuyo. No es tu Chanel número 5. Es el perfume de Cristo. Es el aroma de nuestro Señor Jesús en ti. Entonces, ¿qué significaba esto? Que estos hombres, este ejército, este pueblo de Israel, se había intoxicado con la victoria sobre Jericó. Y cuando te intoxicas sobre la victoria, que no es tuya, sino que es del Señor, te va a llevar muchas veces a tomar decisiones muy equivocadas. Porque vas a decir, esto es fácil, la próxima va a ser más fácil. Y los israelitas vieron que sería muy fácil tomar su próximo objetivo militar de conquista. Este pueblito, además, que tiene un nombre cortiquitiquitico, ¿cómo se llama? Ai. Ustedes se imaginan, yo creo que apenas llegaron los soldados, ¿qué vamos a tomar este pueblo chiquitico? ¿Y cómo se llama ese pueblo? Se llama Ai. No, cualquier pueblo que se llame Ai, ahí lo vamos a derrotar. Es facilísimo. Ai. Así se llamaba el pueblo. Y estos hombres, dice la Escritura, ellos dijeron, no, ve con X número de soldados, este pueblito, Ai que nos van a hacer daño más bien ellos a nosotros. Y es increíble, porque muchas veces el ejército de Israel fue derrotado y perdió muchísimas, miles, cientos de miles de soldados. Pero este es un evento donde los israelitas, su derrota más que por número, porque a veces creemos que las derrotas se miden en dimensiones que solamente mide nuestra razón. Cuánto perdí, cuánto gané, cuánto no alcancé, cuánto no hice. ¿Y sabes cuántas personas perdió el ejército de Israel? Usted lo va a leer en su casa. Creo que fueron como 33, 36 soldados, no más. Así que la derrota de ellos era más una derrota moral que una derrota por cantidad. Pero habían sido derrotados. Era una vergüenza. Después de haber tomado Jericó, no pudieron con un pueblito que se llamaba Ai. Y era una vergüenza. Y Josué decía, pero ¿cómo? ¿Cómo, Señor? No, es que para colmo conchudo. Hace lo que te da la gana. Vas a donde el Señor no te ha dicho.
No esperas ni siquiera consultarle. ¿Crees que la anterior victoria era tuya? Cuando fue el Señor quien te la dio. Y vas aquí. Es más, pones a menos tu adversario. Consideras a menos tu enemigo. Y dices, esto es pan comido, con unos pocos los destruimos. Esto es una enseñanza, esto es otra predicación que no es de hoy. Pero ¿qué hace Josué? Lo que normalmente hacemos todos. Él se siente desilusionado. Se siente traicionado. ¿Y qué hace él? Se tiró en el piso. Y se tira en el piso y exclama con amargura. Versículo 7. Josué le reclamó a Dios. 7:7. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Tremenda queja, ¿no? Mejor me hubiera quedado al otro lado del río. Señor, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Y sabes qué es lo que pasa en los tiempos de derrota? En los tiempos de derrota podemos perder mucho tiempo. Y perdemos mucho tiempo lamentando las decisiones que tomamos. Y vuelvo nuevamente a nuestra escena principal. ¿Acaso Dios no ha dicho que siempre nos lleva en el desfile victorioso por los méritos de Cristo? Y que nosotros tenemos el aroma de Jesús en nuestras vidas para que todos puedan percibir el aroma de vida y no el aroma de muerte que se esparce por el mundo. ¿Sí? Eso es de este lado. ¿Sí? Ahora volvemos nuevamente aquí. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando somos derrotados? ¿Qué es lo que perdemos? Lo que mayor cosa perdemos es tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque pierdes tiempo lamentándote. Pierdes tiempo lamentándote de las decisiones que tomaste. Y no hay duda de que es importante, amigos, aprender de los errores. ¿Quién no aprende de los errores? De cada evento que haya tenido en su vida es necesario aprender de los errores que cometimos. Pero muchas veces nos quedamos en las recriminaciones. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hablé? ¿Por qué respondí? ¿Por qué dejé de hacer? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Recriminación. Y luego entregaste en manos de los amorreos, recriminación. Para que lo destruyeran, recriminación. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, recriminación. Entonces me tiro al piso. Y los hijos de Dios jamás ponen su cachete contra el piso, ni su cara contra el piso, porque somos del ejército del triunfo del Señor. Dios no quiere que sus hijos caigan con la cabeza contra el piso. Y eso es lo que el Señor llega y le dice a Josué: levántate. ¿Qué haces allí postrado? ¿Qué haces allí tirado? Mira, cuando hay algo en tu vida que has hecho mal, cuando hemos experimentado una derrota en algún área de nuestras vidas, un fracaso en algún área de nuestras vidas, tenemos que sencillamente entender que no podemos deshacer ya lo hecho. Ya está hecho, iglesia. No puedes regresar al futuro. No puedes volver atrás. No vivimos en una máquina del tiempo para tratar de volver atrás y resarcir nuevamente las cosas que hicimos mal. Sencillamente lo aceptamos. Pero cuando no puedo entender eso, me quedo tumbado. Y cuando hemos caído, es necesario volvernos a poner de pie. Amén. Es necesario levantarnos y poder resolver rápida la situación que nos llevó a caer. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Josué: levántate, ¿qué haces allí postrado? Josué sabía que tenía que tomar una acción. El Señor le respondió a él: levántate. Lo animó a levantarse y hacer lo que tenía que hacer para limpiar al pueblo de su pecado. ¿Por qué perdió? ¿Por qué fue derrotado el pueblo de Israel? Porque había pecado.
Y Josué sabía que tenía que decirle al pueblo que habían hecho algo que estaba mal, se habían quedado con parte de un tesoro escondido y ese tesoro tenían que sacarlo del ejército, si no, no iban a experimentar la bendición de Dios. Pero eso no cambiaba. Josué no podía quedarse recriminando: ¿por qué lo hice? ¿Por qué escondieron el tesoro? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sencillamente lo pones delante de Dios. Esto no quita lo que Dios ha dicho sobre su pueblo. Esto no quita lo que Dios ha dicho sobre ti. Haces parte del ejército victorioso de Dios. Eres y estás en el desfile de triunfo de Dios, esparciendo su fragancia y su olor y su aroma donde estés. Cuando usted cae derrotado, el enemigo quiere que usted se mantenga allí. ¿Alguna vez ha experimentado una derrota? Yo no sé si usted, pero yo sí. Yo no lo sé, pero usted lo ha experimentado. ¿Ha experimentado un fracaso? ¿Ha experimentado un problema? En algún momento en su vida ha habido situaciones que no ha podido resolver. Situaciones familiares, de salud, que usted dice: Señor, ¿por qué? El enemigo va a querer algo de usted. Cuando usted cae de esa manera, el enemigo quiere que usted se mantenga allí. ¿Y sabe por qué quiere el enemigo mantenerlo allí? ¿Había pensado eso? Porque el enemigo quiere que usted se quede allí sintiendo lástima de usted mismo. Hable con una persona que está en derrota. Y su expresión no va a ser muy diferente a la de Josué. ¿Por qué me llevaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasó? No voy a hacer. Es que me han hecho, me han herido, me han tal cosa, me han lo uno. Y el Señor dice: levántate. ¿En qué te has quedado postrado? ¿Dónde sigues postrado? Porque allí donde estás postrado es allí donde tienes la misericordia contigo. Donde estás postrado es allí donde estás sintiendo lástima de ti mismo. Es allí donde el enemigo quiere verte, pero no es el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que haces parte. Vuelvo y se los leo. Él nos conduce en un desfile victorioso, iglesia. Dígalo a usted: estoy en un desfile victorioso con Dios. Solamente usted se lo cree. Porque el enemigo toma ventaja de su vida y le hace creer esto. ¿Tiene hoy usted un rostro de victoria? ¿Usted se imagina cómo era este pueblo romano? Volvemos a la analogía de Pablo. ¿Usted ha visto una película de esta del ejército de Roma? ¿Las han visto? ¿Usted ha visto alguna vez alguno de esos soldados aburridos llorando cuando entra victorioso? No. ¿Ha visto a los comandantes en sus corceles? ¿Ha visto cómo entran? Y dice así. Usted no es de los que va encadenado atrás. Usted no es del ejército de la derrota. El ejército de la derrota va a la muerte. El ejército de victoria vive. Amén. Mírese cómo Dios lo ve. ¿No sabe cómo Dios lo ve? Haga un ejercicio. Levántese usted muy temprano. Cuando usted se levante temprano, vaya al espejo y véase en el espejo. ¿Cómo se ve? Sí, recién levantado. Pero no tiene nada que ver. ¿Se ve en victoria? Porque muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. Y si usted se está viendo como usted cree que está, pregúntele a Dios: Dios, ¿cómo me estás viendo tú? Porque si me estás viendo a mí tirado en el piso, déjame oír tu voz diciéndome: Guillermo, levántate. Levántate. Diga conmigo: levántate. Levántate. Pero dígalo fuerte. Yo no creo que yo lo estoy diciendo más fuerte que usted. Levántate. ¿Qué haces allí postrado? ¿Qué haces allí postrado? ¿Te sientes abandonado? ¿Tienes lástima por ti mismo?
te sientes renegado por la situación que estás viviendo, tu Padre Celestial quiere una y otra y otra y otra vez que te quedes de pie, que te mantengas en pie. Así que, amigos, si hay que confesar cosas, confiéselas. Amén. El pueblo de Israel tuvo que sacar el pecado dentro de su ejército para volver a experimentar victoria y triunfo. Pero si hay que sacar cosas, sáquelas. Si hay personas que tenga que enfrentar, enfréntenlas. Si hay cosas que hay que confesar, confiéselas. Si hay cosas que hay que perdonar, perdónelas. Si hay cosas que tiene que corregir, por favor, corríjalas. Corríjalas. Pero no pierda mucho tiempo. No pierda tiempo lamentándose de los acontecimientos que le ha tocado vivir. Es que usted no sabe lo que yo he vivido. Esa frase pareciera deberíamos acuñarla en algún lado, ¿cierto? Tú no sabes lo que he vivido. Tú no entiendes lo que me han hecho. ¿Lo entiendo? ¿Acaso es necesario que alguien entienda su derrota, su fracaso, su tristeza, su dolor, su herida? ¿Es necesario? Le voy a decir algo. ¿Qué puede hacer cualquier otra persona que entienda su dolor, su fracaso, su herida, lo que sea? Incluso su enfermedad, su dolencia. ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? ¿Alguien más? Nadie, ¿cierto? Pero escucha la voz de Dios diciendo: ¿sabes qué, Guillermo? ¿Qué haces allí postrado? ¿Te postró el dolor? ¿Te postró la tristeza? ¿Te postró la enfermedad? ¿Te postró la queja? ¿Te postró la crisis? ¿Te postró las relaciones? ¿Te postró qué? ¿Te postró la ruina? ¿Te postró lo que perdiste? ¿O te tiene postrado lo que has ganado? ¿Qué te postró? ¿Qué te impide que sigas andando por el desfile victorioso y triunfante de Dios? ¿Cometemos errores? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Con frecuencia? Sí. Pero sabemos que una vez que reconocemos, que una vez que declaramos, que una vez que confesamos, el Señor nos permite nuevamente comenzar. Y volvemos a comenzar, y dígalo conmigo, de nuevo. Y 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 una y otra y otra y otra vez. Y eso no cambia para nada el lugar que el Señor te ha dado. El desfile victorioso y triunfante de Dios, donde Dios nos ha puesto para esparcir la fragancia de Cristo en todos los lugares donde estés. Esparces la fragancia de vida. No estás muerto, estás vivo. Y eso tiene todo lo que necesito para poder entender. Somos el perfume del Señor, iglesia. Ese olor fragante. Así que hoy yo lo exhorto y lo animo a que sea enérgico con sus sentimientos de desánimo. La gente que está alrededor suyo necesita ver en usted que no es una persona que suele ser fácilmente derrotada. Necesita ver en usted que usted es una persona que se levanta. Y esto no se trata de una apariencia de ser invencible ni nada por el estilo.
Los demás necesitan ver en usted que usted es una persona de convicción, que sabe que hace parte del ejército victorioso y triunfante de Dios. Todo lo contrario que usted crea no viene de Dios, viene del enemigo. Así que decidamos actuar, decidamos levantarnos, ser decididos para aprender a manejar los contratiempos que tiene la vida, porque los va a tener. Las situaciones adversas que podamos vivir, pero ninguna de ellas va a condicionar nuestro avance. Ninguna de ellas va a parar y a detener lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Porque las metas del Señor que ha trazado para nuestras vidas, ningún enemigo las detendrá. El Señor nos prometió una conquista y vamos tras ella. El Señor nos ha prometido una victoria y vamos con ella. El Señor nos ha dicho que pasemos parte de su ejército, que andamos y recorremos un desfile triunfante, y yo creo y declaro que estoy en él. Así que no puedo creer lo contrario. Si en algún momento caíste, escucha la voz de Dios decirte: levántate, levántate, no te quedes allí. No te quedes allí donde crees que estás postrado. ¿Hay algo que en tu vida está postrado? ¿Qué es lo que se está muriendo? ¿Qué es lo que ha caído? Y ponle el nombre a lo que quieras. Que el Espíritu Santo ministre en este instante tu corazón y te indique y lleve a la convicción de aquellas cosas donde seguramente estás postrado y no puedes avanzar. Es tu hogar, es tu relación, es tu familia, es tu trabajo, son tus finanzas, son tus deudas, es tu ministerio. Es la iglesia que Dios te ha dado para que pastorees. Podría yo pensar: Señor, estoy aquí tirado, postrado, con la desmotivación de nuestra iglesia. Les voy a hablar de mi corazón. Ustedes saben que percibo una iglesia desmotivada. Yo no sé si usted, pero si usted lo percibe, ore conmigo. Porque el problema no es usted. Es más, yo lo primero que pensé: Señor, no es mi culpa. Es la gente que se sienta al lado de nosotros, de los hermanos. No, tampoco. No es de nadie. Eso es una sutil y elegante estrategia del enemigo de desanimar la iglesia, de desmotivarla. Y no sabe la iglesia lo que se pierde. Para mí, igual que la iglesia primitiva, como lo compartí ayer, ¿quién era Pedro? Un simple pescador. Yo creo que ni sabía hablar, sabía pescar. Cuando tuvo su primera prédica, ¿sabes cuántos se convirtieron? 5,000. Sin instituto bíblico, sin factas, sin nada, sin ninguna preparación. Lo único que necesitó fue el poder del Espíritu Santo. Y 5,000 personas con una fuerte convicción de que estaban siendo invitados al desfile triunfal de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué desmotiva a la iglesia? El enemigo es muy astuto para él. Me alegra verlos aquí y me alegra que sigan brillando donde Dios los ha puesto. Pero cuando usted tenga una oportunidad de ver a un hermano desmotivado, es más, no le digas nada para que no se sienta ofendido. Dile: ¿sabes qué? Lee Josué 7:10. Chao. Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Es increíble que el Señor le dice a José, les voy a parafrasear esto de otra manera.
Josué, levántate. Pareciera que no sabes que tienes un propósito con mi pueblo. Pareciera que se te ha olvidado lo que yo dije, a dónde te los llevaría. Pareciera que has olvidado que te escogí como líder de mi pueblo. Pareciera que olvidaste que te dije que estaría contigo todo el tiempo. Pareciera que has olvidado que hay un propósito contigo. Pareciera que lo olvidaste. Pareciera que a veces la iglesia olvida que el lugar donde nos edificamos es este. El lugar donde el Espíritu Santo esparce lo que Él tiene que hacer es este lugar. Porque hay algo que estoy seguro. Si tú no estás aquí, todos como una iglesia, yo me atrevo a asegurarte que allí en tu casa estás menos. Y si alguien dice que es lo contrario, que no me lo diga a mí, que se lo diga al Señor. Pero para mí este es el lugar. Y creo que, yo no sé con ustedes, pero creo que el Señor ha hecho conmigo muchas cosas en este tiempo. Una vez, como le escuché a un pastor decir, si en este servicio, esta prédica era solamente para una persona, para esa persona valió. Y si para una sola persona lo que el Señor tenía que decirle valió la pena, para esa sola persona valió la pena. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Tú no sabes lo que Dios tiene con estos chicos de los campos. Tú no sabes lo que Dios tiene contigo. Ni contigo, Javier. Ni contigo, Javier. Ustedes no saben. Pero un día pueden decir, igual como lo dije yo, un día, nada más necesité un día de escuchar y ser confrontado con Dios. Y si no hubiera escuchado, hubiera ido ese día a escuchar lo que Dios me tenía que decir, no estaría aquí. Ni hubiera comenzado a vivir la aventura que para mí ha sido más increíble de mi vida. Andar y estar en los caminos del Señor Jesús. Solamente quería decirles eso y quiero terminar con una breve oración. Padre del cielo, te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias porque a veces no entendemos que pareciera que las situaciones adversas fueran las que nos condicionaran, las que condicionan nuestro avance. Y olvidamos, Señor, como dice tu palabra, que has decidido conducirnos por un desfile victorioso. Siempre nos llevas triunfantes. Ayúdanos a recordar siempre eso. No le daremos lugar al enemigo de que tome ventaja y nos deje derribados donde las circunstancias o la vida nos ha llevado. Hoy escucho tu voz decirme levántate. Hoy escucho tu voz decirme no más postrado allí donde estés. Te quedaste postrado en la queja, postrado en la desilusión, postrado en la derrota, postrado en la desesperanza, postrado en lo que sea. Gracias, Dios, porque tú me has ordenado a levantarme y decido obedecerte. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo por medio de ella en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una declaración de fe. No sé cuántas personas que tengan la oportunidad de ver esta prédica, esta palabra, hayan sido tocadas y sean tocadas por medio del Espíritu Santo en su corazón. Pero hoy te digo a ti, no tienes por qué quedarte donde estás. El Señor te está invitando a ser parte de su ejército triunfante. Pero solamente hay una condición. El aroma que tienes que esparcir
el aroma que todos van a sentir en ti, es el aroma de Cristo. Y el aroma de Cristo solamente estará en ti con una breve y corta declaración y decisión. Yo quiero invitarte a una breve oración para que Jesucristo haga parte de tu vida desde ahora para siempre y para una eternidad. Repite conmigo esta breve oración. Amado Padre Celestial, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste. Yo confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.